Bueno, mis hermanos, mis hermanas, continuamos con el estudio de los mandamientos y vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14. Tres palabritas fáciles de aprender. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, no cometerás adulterio. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos hoy de meditar en ella. Y gracias porque no solamente mencionaste este mandamiento, sino que encontramos en tu palabra muchas alusiones al mismo, Señor, para tener una idea más clara, más pertinente, Señor, de lo que tú querías y quieres, Señor, al dejarnos este mandamiento para con tu pueblo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y pedimos que sea tu Santo Espíritu hablándonos en este día, tocando nuestros corazones y dándonos ese sentir correcto, Señor, acerca de este mandamiento, para que podamos, así como leíamos en el Salmo, Señor, con todo nuestro corazón querer cumplirlo para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo diría, mis hermanos y hermanas, que realmente a este mandamiento poco se le presta atención, en el sentido de valorarlo suficientemente, ¿sí? De valorarlo en su sentido más profundo. Yo también me atrevo a pensar que es uno de los mandamientos que más se incumplen hoy en día. Y que se presta porque, digamos, las evidencias externas no son tan evidentes muchas veces, como por ejemplo en el caso de un robo, ¿cierto? De un hurto. Obviamente a la persona que se le hurtan las cosas, pues queda la evidencia que ha sido hurtado o hurtada. O si se comete un asesinato, pues queda el cuerpo del delito allí. Pero en el caso del adulterio, no hay esa posibilidad. En el caso de la codicia tampoco la hay, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva se pasa más por alto, creo yo que tanto individualmente como colectivamente, como en la sociedad, ¿sí? Y se tiene allí como un parámetro general que, digamos que también en sentido general se cumple, pero ya en sentido individual, en sentido particular, en sentido interno, pues se ve frecuentemente pasado por alto. También me atrevo a pensar, mis hermanos, que la profundidad de este mandamiento se ve claramente, o sea, se percibe en la idea de Dios cuando Él normalmente trata a su pueblo, cuando le es infiel, de adúltero, ¿no? De un pueblo adúltero, de una adúltera, como una mujer adúltera, con el propósito de hacerles ver la infidelidad, aunque ellos no lo veían desde esa perspectiva, aunque en muchos casos ellos no lo notaban. El Señor normalmente mediante los profetas estuvo diciendo y estuvo recordándoles que ellos eran como una mujer adúltera, ¿sí? Y en contraste con él, que sí fue un ser fiel al pacto, que permanecía fiel al pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo. Todo esto nos deja ver de verdad la importancia de este mandamiento. Quiero que nos enfoquemos, mis hermanos, en tres partes para poderlo entender mejor. La primera, entender más desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico en el Antiguo Testamento, qué era adulterio en la época de Moisés. En primer lugar, ¿qué se consideraba adulterio en esa época? Que un hombre tuviera relaciones con una mujer casada.
o comprometida, que era lo mismo para el efecto, ¿sí? Por lo tanto, un hombre casado con una mujer que no fuera casada, sí podía a veces tener relaciones y no se consideraba adulterio de parte de él. Tremenda esa legislación, ¿cierto? Y de hecho la poligamia era permitida, por eso nos admiramos leer por allá que Abraham, el gran hombre de la fe, tenía concubinas. Las concubinas eran, digámoslo así, para denominarlo de alguna manera, esposas de segunda clase. Pero no se consideraban como que él estuviera adulterando con estas mujeres, ¿sí? Esto para que entendamos un poco, pues, la parte como se veía de adulterio en el Antiguo Testamento. Y el adulterio, pues, como nosotros conocemos, es ser infiel, ¿no? Violar un pacto, violar una norma, que en este caso es el de la fidelidad conyugal. Era duro, ¿no? Igual que el de no matarás, tiene una sentencia de muerte. Levítico 20:10, alguien que por favor nos lea Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Indefectiblemente serán muertos. Es decir, no había forma de redimir ese pecado, ¿sí? Pero observemos que ya dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, es la casada, ¿no? En ese sentido. Pero entonces, pues era tan grave que igual que un asesinato, que un homicidio, debía ser penalizado con la pena de muerte, si se comprobaba pues la acción. Normalmente, como sucedió en la época del Señor Jesucristo, y por eso el ansia de apedrear a la mujer, tenían que ser cogidos en flagrancia, se diría hoy en día, ¿no? En el acto. Después era más difícil comprobarlo. Entonces tenía que haber testigos, tenía que haber un juicio, todo ese tipo de cosas. Este mandamiento también es interesante en el sentido que igual del de no matarás, tiene unas, podríamos decir, una reglamentación bastante detallada, ¿sí? Precisamente por la pena y por no ir a hacer algo indebido. Leamos, por favor, o alguien que nos lea Deuteronomio 22, del 23 al 30, solamente para darnos cuenta de cómo, Deuteronomio 22, 23 al 30, de cómo, digamos, en la reglamentación hay algunas cosas bastante detalladas. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Esto para que nos demos cuenta un poco lo detallado de las cosas, ¿no? Las posibles o las posibilidades que había y cómo pues se debía actuar de una manera lo más justo posible. En todas ellas vemos, en todas ellas vemos una protección hacia la mujer, de acuerdo a la cultura y a lo que sucedía en ese contexto, ¿verdad? Entonces, eso es importante mirarlo. Esto es en general lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿sí?
¿Y por qué digo que es importante que nosotros lo miremos y entendamos que es cuestión del Antiguo Testamento? Hoy en día hay comunidades que basadas en lo que sucedió con Abraham, con David y todos ellos, que tienen hombres allí en medio de esas comunidades con varias mujeres, polígamas, ¿sí? Hay comunidades cristianas. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que esto pasaba en el Antiguo Testamento, pero que el Señor, que es el segundo punto que vamos a mirar, que es lo que nos interesa, ¿no? Del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo para conocer cómo era la cosa, pero en el Nuevo, ¿cuál es la visión del Señor sobre este mandamiento? Lo encontramos en Mateo 5, del 27 al 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Normalmente las ediciones de las Biblias dividen esto en dos, como en dos enseñanzas diferentes, ¿no? Pero nosotros podemos notar que realmente hay una continuidad en la enseñanza del Señor Jesús, que sigue tratando el mismo tema, ¿sí? Dicho esto, nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor quiere que ellos entiendan. Es decir, como decía yo al principio, el Señor les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, es como si les estuviera diciendo, ustedes creen que comprenden todo acerca del adulterio, ustedes creen que ya saben todo, ¿no? Que lo que han escuchado es suficiente y no hay nada más que agregar. Pero yo les voy a dar una dimensión más profunda, una comprensión más plena de lo que realmente se pretende con el mandamiento, ¿cierto? Y que iba más allá para su época y seguramente para la época nuestra también, más allá de la simple comprensión o de lo que la mayoría de la gente cree que es simplemente adulterar o cometer el problema, el acto del adulterio. Dos cosas podemos resaltar de esto, entre muchas otras seguramente. ¿En dónde radica el problema del adulterio? Dice el Señor, en la lujuria y en la codicia, es decir, en el interior del ser humano. No es simplemente el acto final que se comete, sino el problema está en lo que, como en todos otros mandamientos, en el interior del corazón, que surge por una lujuria y surge por una codicia, por el deseo de poseer algo, en este caso alguien, que no debe ser poseído por la persona que la quiere poseer. ¿Sí? Y bueno, tiene que ver también con el último mandamiento que es no codiciarás, ¿cierto? Pero entonces el Señor está diciendo, miren, ustedes creen saber todo sobre el adulterio, el problema realmente radica en que ustedes tienen deseos lujuriosos y deseos ansiosos, codiciosos, no sanos. Y lo segundo que podemos notar allí es que recordemos que en el Antiguo Testamento básicamente era la mujer casada, ¿sí?
tener relaciones con una mujer casada. Que la soltera había otra reglamentación. Pero el Señor aquí, ¿qué está diciendo? Cualquiera que mira ¿a quién? No dice a una mujer casada, sino a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, o para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el Señor hace el mandamiento más amplio de lo que ellos tenían el concepto, de lo que ellos creían, ¿sí? Porque entonces seguramente las otras cosas tenían sus multas, tenían sus otras estipulaciones, pero como no se veía como adulterio, pues no había problema, digámoslo así. Lo que parece también curioso allí es que el Señor hable del asunto del ojo y de la mano, que como que eso, que tiene que ver con el problema del adulterio. Porque es que en las culturas, hay cosas, en las sociedades hay cosas culturales que a veces se van metiendo ideas, ¿sí? Recordemos que hemos hablado también en estos días que, por ejemplo, las enfermedades se atribuían a cosas pecaminosas. Pues, y hoy en día todavía hay gente que habla de eso, ¿no? Usted tiene que estar en pecado porque, y si una enfermedad más grave, pues más pecaminoso es, ¿no? Entonces son cosas, ideas que se van metiendo culturalmente. ¿Qué pasaba en la época del Señor Jesús? Y también por eso otras partes de la Biblia hacen alusión a los miembros, ¿no? Y como también empezó el gnosticismo, o había esas corrientes gnósticas, donde prácticamente lo que se hiciera con el cuerpo, una corriente, ¿no? No importaba, siempre y cuando por dentro, digamos, se mantuviera puro espiritualmente. Es decir, no era considerado el ser humano desde esa perspectiva como una unidad psicosomática, sino simplemente como que es un cuerpo, un estuchito que tiene un alma, un espíritu, y lo importante es lo que sucede allí por dentro. Entonces, lo que el Señor les está diciendo, y como somos expertos en excusarnos, entonces, ¿qué pasa? Es que no fui yo el que pecó, fueron mis ojos, ¿sí? Es que no soy yo el que pecó, es que son mis manos. Y también por eso el apóstol dice, presentaos vosotros mismos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque nosotros para buscar excusas, pues claro. Entonces el Señor, sabiamente, para que ellos entendieran que realmente la cuestión era interior, les dice, ustedes le echan la culpa a sus ojos, ¿cierto? Pues sáqueselo, hermano. Si el problema es su ojo, pues sáqueselo. Si el problema es su mano, pues córtesela. Y así soluciona el problemita. Pero sigue diciendo, porque es mejor que en esta vida se pierda un ojo o una mano, y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Es decir, no tiene sentido lo que están pensando. ¿Por qué? Porque Dios no va a condenar el ojo o la mano, sino va a condenar todo el cuerpo, todo el ser. Entonces, por eso tiene relación con lo que el Señor está diciendo. Y eso es un motivo de reflexión para cada uno de nosotros, porque culturalmente, socialmente, por lo que hemos escuchado, por diferentes cosas, excusamos muchas cosas que no se deben hacer. Tenemos la excusa perfecta, tenemos la ocasión para decir, es que esto no es de esta manera. Pero el Señor sigue hablando, dijimos, ¿no? Sigue hablando, va más allá. Sigue hablando inclusive del divorcio. Para decir que el divorcio que se estaba practicando en esos días también era una cuestión de quebrantar el mandamiento de no adulterar. Enseñando, claro, está contra la escuela liberal, en la cual las personas se podían divorciar o el hombre le podía dar carta de repudio a la mujer por cualquier cosa, con tal que la dejara libre para que se casara con otro.
Y por supuesto, pues la gente se aprovechaba de esas cosas. De hecho, en el pasaje, en otro pasaje, tal vez es en Marcos, donde los apóstoles le dicen, Señor, si tal es la condición del hombre, pues no conviene casarse, ¿no? Para mirar la dureza del corazón, por lo que está arraigado allí culturalmente. Pero entonces el Señor con esto, ¿qué está diciendo? Que el adulterio es una cosa demasiado seria para Dios, demasiado importante el mandamiento, y que también hay que mirarlo. Estos pasajes también de manera casi exacta se encuentran en Mateo 19 del 8 al 9 y en Marcos 10 del 5 al 12 que no vamos a leer, sino simplemente para que miremos, ¿sí? Porque a veces no es fácil encontrar en los evangelios cosas tan textuales en el uno en el otro. Y eso es importante, ¿no? Porque está con muy poquitas palabras cambiadas, pero el sentido sigue siendo exactamente el mismo. Entonces esto nos deja ver la perspectiva del Señor en cuanto al adulterio, ¿no? En cuanto a lo que se considera es adulterio. Claro, allí dice salvo por causa de fornicación. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Claro, citándola como una causa válida, no que definitivamente no puede haber divorcios, sino que hay causas válidas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos mirar para no ser legalistas. Pero que la idea de Dios en general es que haya una unión hasta que la muerte nos separe, ¿no? En los creyentes, claro, siempre se está hablando a los creyentes, a los que hemos hecho una decisión por Cristo y manejamos nuestra vida con base en sus parámetros. Tercera cosa que quiero que miremos. Primera a los Corintios capítulo 6, del versículo 15 al 20, por favor. Porque allí se va ampliando también más todavía las implicaciones de lo que puede llegar a ser adulterio. Primera a los Corintios 6, del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Podemos percibir la misma idea que hablamos allí de los ojos y de la mano, ¿cierto? En el cual se tenían unas prácticas y que aún siendo creyentes allí en Corinto, las mantenían. Entonces el apóstol tiene que enseñarles que la cuestión de las relaciones no son simplemente un aspecto biológico, físico, ¿sí? Sino que tienen implicaciones interiores, implicaciones espirituales. Y por eso él ya explica que el que se une con Cristo, un espíritu es con Cristo, pero el que se une de una manera ilegal, sexualmente con otra persona, se convierte también en un solo cuerpo, teniendo esto implicaciones en la vida espiritual de la persona. ¿Sí? Claro, o sea, está haciendo más alusión a la prostitución sagrada a la que acudían y que muchos siguieron acudiendo, aunque eran creyentes. Lo que también nos está dando allí o enseñando el apóstol es que
nuestra vida, sí, no se compone por partes, sino nuestra vida es una vida integral, en la cual glorificamos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, no solamente con nuestro espíritu. Y por eso le dice, mire, el que hace esto está pecando contra su propio cuerpo. Está pecando contra sí mismo. Dice, quitaré un miembro o haré un miembro de Cristo, ¿sí? Uno con una ramera. Esto también implica, mis hermanos, porque el apóstol también ahí en Corinto habla y en Romanos de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? En sentido colectivo, como una iglesia. Pero cuando la gente adultera, también está pecando contra la iglesia, está pecando contra la comunidad, está contaminando una comunidad, está haciendo un miembro que es del cuerpo de Cristo, un miembro del pecado, de algo que no debe ser. El mandamiento, mis hermanos, en ese sentido también no se extiende únicamente a los casados, como se veía, ¿no? Sino que en ese sentido se entiende de todo creyente, de las relaciones sexuales que no deben tener los jóvenes, sino mantenerse en santidad y castidad delante de Dios hasta el tiempo del matrimonio. Chistoso para muchos hoy en día, ¿no? Chistoso e imposible. Creo que Rosaura aquí contó la anécdota de una señora con la que tuvimos un diálogo, ¿no? Que decía que le iba a poner una cámara a la hija porque se iba para otra tierra y la quería vigilar, pues, para mantenerla a salvo, pues, porque se va sola y toda esa cosa, pero quiere mantenerla allí vigilada, pues, monitoreada más que vigilada y darse cuenta que está bien. Y como la chica se opuso, le dijo, tranquila, mamita, que cuando tú tengas intimidad, yo no miro. Ese fue el gran consejo. Una chica como de 16 años, ¿no? Que es la que se va a 17 años. La pureza sexual es algo que Dios quiere para cada creyente, para los jóvenes, para cada uno, porque tiene que ver con la santidad. Es lo que está explicando allí el apóstol en estas palabras. Tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. Y no solamente se comete ese acto de pecaminosidad cuando ya se es casado, sino también antes de ser casado, antes de ser casada. Y es donde Dios quiere que los hombres y las mujeres se mantengan sexualmente puros. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien resumidito, bien claro y bien directo le escribió el apóstol a los tesalonicenses. La sociedad de Tesalónica, por ser un puerto, por ser un gran sitio de comercio y toda esa cosa, hoy sería una ciudad cosmopolita, es que dice, ¿cierto? Y la promiscuidad estaba a la orden del día. Es por eso que el apóstol habla de manera directa a los jóvenes y a los casados, para que sepan tener su propia esposa, es decir, un vínculo como debe ser.
no un vínculo en promiscuidad, ¿no? Conocemos a muchos jóvenes hoy que conviven con otra persona, ¿sí? Heterosexuales, pero conviven con una mujer o con un hombre, tienen hijos y dicen mi novio o mi novia. Es que mi novio o mi novia. Dejando ver claramente que no hay un compromiso serio, que simplemente están conviviendo, están procreando, pero que en cualquier momento ese vínculo se acaba, porque es el novio o novia, como dicen hoy en día, con derechos. Promiscuidad, mis hermanos, mis hermanas, promiscuidad. Que el Señor no quiere en ninguna manera que la iglesia practique. Hebreos capítulo 13, versículo 4, también el apóstol o el escritor a los hebreos da una recomendación, o más que una recomendación, un mandamiento. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Algo parecido a lo que sucede hoy, ¿no? No se honra el matrimonio, no se honra el acto de casarse con otra persona, eso estaba sucediendo. Se despreciaba el hecho de convivir como debería ser, mediante un casamiento. Y por eso es que este escritor, es una de las connotaciones que dicen los comentaristas, tiene este mandamiento, ¿no? Valoren el matrimonio, valoren la relación, manténganse en esa relación como debe ser y no mancillen, no manchen el lugar de su lecho. Es muy claro lo que la palabra nos dice acerca del adulterio y es muy claro lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de él. Y es muy duro que dentro de las mismas comunidades eclesiásticas, dentro de las mismas congregaciones, la mente por lo menos se crea que no es o que es permitido, digámoslo así, adulterar. Como Dios nos perdona todo, entonces se puede llevar una vida promiscua o semipromiscua, o se puede echar una canita al aire y después se le pide perdón a Dios. Porque eso no es lo que Dios quiere de su iglesia. La iglesia quiere Dios quiere una iglesia santa, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva conforme a sus mandamientos, como leíamos hoy, ¿no? Tan lindo el salmo que leímos hoy, porque el salmista confiesa que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, viene bendición a nuestra vida. No la menospreciemos. No cohonestemos tampoco, no le digamos a la gente que la cosa está bien cuando no la están haciendo bien en el mundo de afuera. Cuando tenemos la oportunidad de aconsejar de acuerdo a la Escritura y nombrar todas estas cosas que nos habla la palabra para que la gente viva como debe vivir delante del Señor. Porque nos vamos volviendo permisivos como estas sociedades y se va metiendo tanto que ya es normal dentro de las mismas comunidades, pues, que suceda todo este tipo de cosas. Normalizamos las situaciones cuando la palabra de Dios es clara en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a lo que Él quiere con respecto a la vida sexual y matrimonial, que debe ser llevada dentro de un matrimonio, dentro de una relación estable, dentro de unos parámetros morales y éticos adecuados, de acuerdo a la santidad que Dios quiere de cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Les pido que estén de pie, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este mandamiento y que nos ayude, ¿no? Porque por lo menos si no
lo practicamos, tampoco lo veamos como algo normal y natural en la sociedad. Señor, muchas gracias te damos. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos trae claridad sobre los asuntos que tú mismo, Señor, has reglamentado, nos has indicado, o las instrucciones que nos das, Señor. Gracias porque a través de la Escritura se van aclarando los conceptos, se van profundizando, Señor. Vamos entendiendo mejor el por qué y el para qué, Señor, tú nos das tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a valorarlos, Señor. Qué lindo como dice el Salmo 119, Señor. Todo lo que escribió el salmista acerca de tu ley, Señor, de cómo la valoraba, de cómo entendía cuál era el propósito, Dios. Ayúdanos a que nosotros también lo hagamos. Ayúdanos a tener presente tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando los incumplimos tenemos problemas en el corazón, Señor. Problemas de confianza en ti, problemas de entrega a ti, Señor. Y por eso, Señor, terminamos invalidándolos, quebrantándolos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que, como también nos dice tu palabra, no nos creamos tan seguros, y menos en nuestras propias fuerzas, Señor, sino para que con este y todos los otros mandamientos, Señor, podamos entender que como personas contaminadas por el pecado, Señor, también podemos caer. Y para que, agarrados, asidos de tu mano, Señor, en comunión contigo, podamos, Señor, cumplir este y todos los otros mandamientos, Señor, para tu honra y tu gloria, Dios. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, por nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén.